Bendito el Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bienvenidos sean todos los que están aquí presentes y aquellos que nos están viendo desde su casita. Esperamos que el Señor nos hable esta noche. Como siempre, Él siempre habla, ¿verdad? Es importante prestar atención a lo que el Señor nos dice. No lo que el pastor le dice, no lo que el hermano Edgar le dice, sino lo que el Señor les dice. Amén. El Señor nos habla de todas formas, de todas maneras. Dice que nos viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que prestemos atención, digámosle al Señor: Señor, abre mis oídos espirituales. Amén. Así que, ¿por qué no hacemos una oración? Bendito Dios, gracias Padre amado, te damos en esta noche. Gracias por permitirnos una vez más venir ante tu presencia y buscar de ti, Señor. Buscar de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu revelación, de tu poder. Muéstranos, bendito Señor, el camino. Abre, Señor, nuestro corazón al entendimiento de tu camino. Cómo seguir tu camino, cómo estar en él, cómo mantenernos en él, papito lindo. Queremos ir hacia adelante, no queremos ir hacia atrás. Queremos ir hacia arriba, no queremos ir, Señor, hacia abajo. Queremos estar contigo, Señor, y no apartados de ti. Danos, Señor, la sabiduría para poder estar siempre cerca de ti, a tu lado, tomados de tu mano, tomados, bendito Señor, abrazados de ti, Señor, porque eres tú, Señor, el ser divino en el cual, bendito Dios, nuestra esperanza está puesta, nuestro amor está depositado en tu corazón, bendito Padre, y queremos, Señor, aprender a conocerte más, amarte más cada vez, Señor. Papito lindo, en tus manos nos ponemos. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente. Desde ya desechamos toda potestad del enemigo, todo espíritu, toda maldad, Señor, toda duda. Desde ya lo echamos de este lugar en el nombre poderoso de Jesús, declarando, Señor, los aires limpios, bendito Padre, declarando este lugar limpio de toda potestad de las tinieblas. Padre amado, gracias te damos por escucharnos y por tomarnos en cuenta en todo momento. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bendito Dios. Bueno, para aquellos que no nos conocen, somos Iglesia de Cristo, Visión de Vida, Ministerios Ebenezer. Estamos localizados en Shakopee, Minnesota. Para todos aquellos que desean información, pueden entrar a la página, qué días tenemos los servicios, los horarios que tenemos los servicios. Si usted quiere estar presencial, enviar su mensaje, y pues para el servicio que usted desee estar, recuérdense que no podemos estar muchos, así que tiene que mandar su mensaje, decir en qué horario, qué día, para poder colocarlo y ver si hay un lugar, porque pues una vez más no podemos estar muchos, ¿verdad? Y venir a gozarse. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche seguimos con el tema de la involución de los hijos. Repita junto conmigo: involución de los hijos. Entonces, esto es muy interesante que nosotros aprendamos, amados hermanos, porque nosotros tenemos algo muy importante en nuestra vida, y es mantenernos en el camino para poder llegar hasta la presencia del Señor. Hemos estado hablando acerca de los hijos de la esclava, y nos quedamos en la último viernes. No fue viernes que lo hablamos, ¿verdad? Pues no me recuerdo qué día, pues, pero hablamos acerca de los hijos del maligno, y nos quedamos, parece, a la mitad. Así que hoy vamos a continuar con los hijos del maligno. Amén. Esta es la involución de los hijos. Una vez más, los hijos
Estamos hablando de los hijos de Dios. Hay dos clases de hijos de Dios: los tecnón, que apenas que acaban de convertirse, de recibir al Señor, nacer de nuevo, tienen que ser cuidados, tienen que ser alimentados, etcétera, etcétera. Vestidos. Recuérdense que la vestidura, usted no saca a su nene cuando nace desvestido, usted lo viste, y eso se llama cobertura, lo cubre, ¿verdad? Lo cubre con telas, con ropas, pero también lo cubre con su amor, con su protección. Eso es cobertura. Entonces es importante que tengamos cobertura. Entonces aquellos hijos que involucionan son los tecnón, no los huíos, sino los tecnón. ¿Por qué? Porque son más frágiles, están más débiles. Entonces es importante un crecimiento, una evolución en nosotros, ¿verdad? Cuando usted ve a su nene y empieza a dar un pasito, dice, ay, ya va a caminar, y usted quiere que camine, y usted quiere que corra, y usted quiere que se suba a los árboles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted quiere que él crezca, que vaya creciendo, que vaya aprendiendo, que vaya tomando autoridad sobre sí mismo, que vaya a la escuela, que gane los cursos, etcétera. ¿Por qué? Porque usted quiere que vaya creciendo, que vaya aumentando su conocimiento, su inteligencia, su fuerza, todo su ser, que vaya creciendo todo eso en él. Entonces es importante la evolución. Entonces aquellos que evolucionan, que crecen espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, amado hermano, llegan a la categoría de hijos huíos. Hijos huíos. Entonces a estos huíos llegan a ser hijos del reino, hijos de Dios, hijos de la paz, hijos de, etcétera, etcétera, de la promesa. Llegan a crecer a una estatura espiritual muy importante, donde va a ser difícil que se vuelvan atrás. Amén. Entonces es importante que crezcamos. Pero ahora vienen aquellos que involucionan. Y hablamos de los hijos de la esclava. Hijos de la esclava, recuérdense que si son hijos de una esclava, significa que son esclavos. Y la palabra dice que los esclavos no heredan el reino de los cielos. Entonces debemos de crecer y de ser parte no de los hijos de la esclava, sino hijos de la libre, como lo hemos estudiado. Entonces ahora los hijos del maligno. Si me acompaña por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Fíjese la pregunta. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante. Los hijos del maligno tienen obras malas. Los hijos del maligno matan a sus hermanos. ¿Por qué matan a sus hermanos? Porque tienen obras justas, obras buenas, obras que le agradan al Señor. Entonces hay algo que se mueve en ese corazón de los hijos del maligno, ¿verdad? Ahora Caín, cuando hablamos de Caín, Caín no era hijo del maligno. Recuérdense que Caín era hijo de Adán. Y cuando nosotros vemos la genealogía de Jesucristo, cuando llegamos a Adán, la palabra dice que Adán, hijo de Dios. Entonces, hijo de Dios, por lo tanto, los hijos de él deberían de ser hijos de Dios. Pero si Caín era hijo de Adán y era hijo de Dios, entonces algo pasó en él que empezó a involucionar tanto a que llegó a ser hijo del maligno. Recuérdense que el diablo, que el Señor lo reprenda, él no puede tener hijos, ¿verdad? Pero reengendra. Nosotros, usted nace, crece, se reproduce, etc. Pero el diablo no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Viene a alguien, a algo, a una persona,
y siembra su semilla en él, y esa semilla, si nosotros no estamos bien parados, bien cuidados, etcétera, etcétera, si nosotros no buscamos del Señor en lo espiritual, nosotros nos vamos quedando atrás, no queremos, porque nos gusta más aquello, nos gusta más lo otro, y no lo del Señor. Esa semilla va creciendo, y esa semilla llega a crecer dentro de la persona, espiritualmente hablando, y llega a ser reengendrado por el diablo, que lo llega a ser hijo del maligno o hijo de la esclava, etcétera, etcétera, según los puntos que estamos viendo. Hoy estamos viendo los hijos del maligno. Entonces Caín no era hijo del maligno, era hijo de Adán, que era hijo de Dios, pero empezó a involucionar. Y vimos la historia de lo que Caín había hecho en el camino, que incluso le contestó feo al Señor. ¿Cuántos de aquí no le habrán contestado feo al Señor, hermano? Pero gracias a Dios que usted se arrepintió y dijo: Señor, perdóname, ¿verdad? Yo, ¿por qué te estoy hablando así? Perdóname, si tú eres Dios, eres mi papito lindo que dio todo por mí. Entonces, no involucionaron, sino que se arrepintieron. Y esa es la misericordia, esa es la gracia del Señor, que nos lleva a esa misericordia de parte de Él para perdonarnos en cuanto nosotros nos arrepentimos. Claro, si nosotros estamos en lo mismo todo el tiempo, entonces ahí ya hay algo diferente, ya hay algo que no está bien, y eso es una involución, porque si estamos en lo mismo, entonces ya el diablo ha sembrado esa semilla en el corazón de esa persona, que va haciéndolo involucionar. Entonces vimos lo que Caín había hecho con Abel, cómo le contesta al Señor, que acaso yo soy el que tiene que cuidar a mi hermano. Pues imagínense, que el Señor nos habla y nosotros le contestemos así al Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor nos dijera, aunque sea yuhu, escuchar la voz? Y a Él le habló así, hermano. ¿Qué te pasa, Caín? Pero bueno, entonces ahora vemos por qué Caín involuciona. ¿Qué es lo que hacen los hijos del maligno? Los hijos del maligno matan. Esa es la involución. Ahora, obviamente, amado hermano, aquí Caín fue literal, ¿verdad? Ahora en lo espiritual, en las iglesias, ¿qué es lo que hacen? Matan a los hermanos espiritualmente. Los ponen en mal, o ponen en mal al pastor, o ponen en mal la iglesia, o ponen en mal lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen esa semilla, tienen esa conexión con el maligno, y entonces matan todo lo espiritual, todo el crecimiento de aquella persona. Empiezan a decirle: no, ya ves, no, ¿viste lo que hicieron? ¿Viste por qué lo hicieron? ¿Y por qué das? ¿Y por qué vas? ¿Y por qué haces? ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué tienen que ir? ¿Y por qué se tienen que vestir? La he escuchado ahora un montón de veces, ¿verdad? ¿Por qué se tienen que vestir así, pues, verdad? ¿Por qué se tienen que vestir tan con corbata? ¿Por qué tienen que vestirse las niñas así tan cubiertas? Ellas se visten cubiertas porque, pues, son dignas, pues. Amén. Pero bueno, nadie les dice cómo se vistan. Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Aquí no tenemos eso. Usted se viste así porque usted tomó un consejo. Usted le gusta quizá cómo se ve. Quizá antes se vestía con shorts. Ahora dicen: no, pero ya aprendí que me miro mejor con corbata. En lugar de camiseta y con gorra en medio de un servicio. No, mejor así, que me mire bien, bonito. ¿Amén? Bueno, entonces viene Caín, y vemos que en Caín hay una semilla, hay un mal deseo, y ese deseo lo lleva a hacer obras malas. ¿Por qué mata a Abel, Caín? Porque sus obras eran malas. Entonces, ¿las obras de quién eran malas? De Caín. ¿Y Caín de quién era? Del maligno, hijo del maligno. Entonces, los que son hijos del maligno hacen obras malas. Obras malas. Ahora, ¿a quién matan? ¿A otro malo? No, matan a los que hacen las obras justas. Por eso tienes que tener cuidado cuando alguien viene a hablarte mal. Miren, por ejemplo, si alguien viene de otra iglesia y me está hablando mal del pastor,
aunque el pastor la haya regado o la hayamos regado, ¿verdad? No puedes hablar mal del pastor que te alimentó por tanto tiempo. Dale gracias a Dios que te cuidó. A mí cuando me dicen, no, pero tú estuviste en la iglesia imperial. Sí, pero ahí estuve un tiempo. La confusión ahí es tremenda. Pero ahí me mantuve, no me metí en pandillas, no, porque estuve ahí, me estuvieron cuidando. Entonces yo no puedo hablar mal de ellos. El único que juzga es el Señor. Ahora el Señor nos manda dentro de la iglesia, que dice, pero vosotros sí tenéis que tener autoridad para juzgaros entre vosotros. Por ejemplo, dentro de la iglesia, si estás haciendo mal, eso está mal, eso está mal. Dentro de la iglesia, nosotros acá, yo puedo venir con usted, usted puede venir, pero de una manera lleno de gracia. No que, señalando, ¿verdad? Porque entonces ya somos como estos. Entonces tenemos que entender que las obras malas las hacen los malignos, y los hijos del maligno los buscan matar a aquellos que hacen las obras justas. ¿Qué es justo? Dijo el Señor, obedecer. Aquellos que están obedeciendo. ¿Y por qué le obedeces tanto al pastor? ¿Y por qué le obedeces tanto a la pastora? ¿Y por qué le obedeces tanto a la hermana? ¿Por qué le obedeces tanto al hermano que está encargado? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que ser así? ¿Qué te van a golpear? ¿Te van a mandar a hacer? ¿Te van a sacar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces te quieren sacar de lo justo que tú haces. Quieren matarte espiritualmente de esa manera. Ahora veíamos qué es lo que significan las obras malas o los hijos del maligno. Y es la palabra poneros, que es la palabra G4190 del diccionario Strong. Y oiga todo el significado de esta palabra poneros. Y esto es tremendo, hermano, porque hay obras poneras, caminos poneros, hermanos poneros. Hay muchas cosas que se puede hablar del ponero, pero ahora hablando del hijo del maligno, que son obras poneras, oiga todo lo que dice, dañino. O sea que un hijo del maligno es dañino. Cuando tú andas con una persona y te meten problemas todo el tiempo, eso es dañino, hermano. Es como cuando te estás tomando algo y quizá tiene cierta cantidad de veneno, ¿verdad? Y tú dices, no, eso te va a hacer mal, no tomes Windex, ¿verdad? Eso es dañino. Y si te tomas tus poquitos, tal vez no te va a matar de un solo, pero si todo el día te pasas echando tus traguitos, de repente vas a tener los ojos azules, ¿verdad? El color del Windex, no sé. Pero, entonces, es dañino. Entonces, pero poco a poco te va haciendo el daño. Poco a poco va creciendo ese daño. Entonces, es dañino, es malo. Es un efecto de influencia. Hablábamos la otra vez que influencian sobre los otros. Tremendo, es que ya viste, y te ponen al otro de la misma manera, con el mismo espíritu de enojado, de triste, usan sus formas de influenciar a la persona para que no hagan lo justo. Esos son poneros, hijos del maligno. O es la involución. Bueno, si ya lo hacen con una intención de sacarlo, o ya son hijos del maligno. Ahora, si todavía no se han dado cuenta que están utilizando esa manera de influenciar hacia los demás para que se salgan o dejen de hacer algo y no se han dado cuenta, entonces están involucionando. Pero si ahora escuchas la palabra y te das cuenta que has estado haciendo eso o estás haciendo eso, tienes que retroceder de ahí, porque entonces estás involucionando a ser hijo del maligno. Amén. La palabra no es para señalar, no es para acusarte o para acusarme a mí, sino es para despertar, darnos cuenta. Ahora me doy cuenta por qué estaba haciendo aquello. Ahora me doy cuenta por qué esto se movía de esta manera. Hermano, si te vas a tirar de un puente, no le digas a todo el mundo, tírate tú también. Si te vas a tirar de un puente, tírate solito. Te estoy hablando en forma figurada, no te vas a ir a tirar de un puente de verdad, ¿verdad? Pero si vas a hacer algo, no metas al otro. No metas al otro. Entonces, usan su forma de influenciar a la gente para que dejen de hacer lo justo. Te sacan de servir
porque estás haciendo lo justo, pero ellos ahora empiezan a influenciar sobre ti para que dejen, ya no vayas, hombre. ¿Y para qué vas a ir? Ponle, tal vez a la señora le gusta la novela de ese horario y el esposo maneja, maneja, sirve en la iglesia a esa hora, le dice, no hombre, mira, es la única vez que estás, el único momento que estás conmigo para ver la novela. Quédate aquí, hombre, no vayas a servir. Y está influenciando. Eso es lo que hacen los hijos poneros o los hijos del maligno. Esto está tremendo. Bueno, ok, sigamos. Influencian y por eso difiriendo que se refiere más bien al carácter esencial. O sea que es una manera que es un carácter de ellos, hermano. Siempre están influenciando. Póngale, yo le digo a la hermana Ángeles, ponga esa fotografía del otro lado, de otra manera, y ella va y lo pone, pero viene luego la hermana Sia y le dice, no, mira, ponlo mejor del otro lado porque así se ve mejor. Influenció y la otra lo hace y lo pone porque se lo dice la hermana Sia. Influenció a hacer lo injusto. Porque lo justo es, ¿qué dijo el Señor una vez más a Juan el Bautista? Es justo. Entonces, obediencia es justo. Entonces, aquel que influencia en la otra persona para que no obedezca, para que no haga las cosas, amado hermano, esa es una persona ponera. Es un hijo ponero que está influenciando en esa persona para que no haga lo justo, lo correcto, la obediencia, etcétera, etcétera. Mire, significa degeneración de la virtud original. O sea que a ti te salvó el Señor. ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay allá en la casita? Hermano, el Señor te salvó. ¿Qué es lo que pasa cuando nacemos de nuevo? Todos los pecados son borrados, dice. Nacemos de nuevo, es un nuevo comenzar, somos unos bebés, ¿verdad? Empezamos a crecer bonitos, sin manchas, porque el Señor pagó por todo eso. Ahora la degeneración es que la forma original tuya ya no era lo malo de antes, sino que tu forma original era lo que el Señor te hizo cuando lo recibiste. Una persona nueva, un recién nacido, y empezaste a crecer, pero luego empieza a evolucionar y empieza a degenerarse eso. En lugar de obedecer, te vuelves desobediente. En lugar de escuchar, ya no escucho. Dices, soy de palo, no sé qué, lo que dicen esas cosas. Y empiezas a degenerarse de la manera o de la forma de la virtud original que tenías. Te gustaba ayudar, estaba siempre al pendiente, a la par del pastor, y ahora empiezas a degenerarte y ya no. Si el pastor no te llama, si el pastor no te pide, si el pastor no estás al pendiente de él, te estoy diciendo como ejemplo, no es para que tú vayas, ay, ahora sí me voy a poner a la par del pastor, ¿verdad? Sino que es esto lo que acontece con los hijos poneros, empiezan a degenerarse ellos, a degenerar su forma original. Mira, cuando alguien se casa, ¿verdad? Bueno, la muchacha muy modosita, muy bonita, así que hasta le soba la cabecita y todo, cuando eran novios, cuando estaban comprometidos, el novio también, ¿verdad? Siempre le abría la puerta, le pagaba la cena, se casa y empezó a degenerarse. Ahora la mujer ya no le jala, ya no le jala, ya no le soba el pelo, no, que se lo jala, ¿verdad? No me trajiste el cheque. O el varón, ¿verdad? Bueno, ahora ya ni la saca a la esquina, hermano. Y ni le da dinero para que compre comida. Empieza a degenerarse de todo aquellas virtudes bonitas que tenía. Que la cuidaba, lo cuidaba, etc. Ahora empezó a degenerarse. Estoy dando un ejemplo de lo que pasa. Obviamente en lo espiritual, estamos hablando de lo espiritual. Recuérdate que tú lo que estás buscando es llegar al reino de Dios. Que podamos todos entrar al reino de Dios y que podamos todos heredar el reino de Dios. Porque no se trata de solo entrar, sino de heredar. Amén.
Bueno, entonces se empieza a degenerar, dice figurativamente, calamitoso, también enfermo, enfermedad, pero específicamente moralmente, empieza a degenerarse moralmente, empiezas a ver las cosas diferentes. ¿Se recuerda qué es lo que significa moral? Moral es tener el conocimiento del bien y del mal, pero alguien que tiene moral escoge el bien, hacer lo bueno. El inmoral tiene el conocimiento del bien y del mal, pero escoge hacer el mal. Eso es un inmoral. Entonces se empieza a degenerar moralmente. Entonces ahora busca hacer lo malo, etcétera, etcétera. Bueno, culpable, delincuente, vicioso, dice, fascineroso, trastada. Mire, pues yo no sabía que esto sí funcionaba, hermano, sí funcionaba, digo, sí existía. Porque a veces uno cuando le hacen algo a alguien le dice, qué trastada te hicieron, ¿verdad? Pero sí, miren, está trastada, malicia, culpa, es masculino, el diablo dice, ¿verdad? Pecador, peor, perverso, perversa, crimen enorme, envidia. Mire, los hijos poneros o los hijos del maligno son envidiosos. Usted sabe qué es envidia, ¿verdad? ¿Qué es envidia para usted? Sí, y no solo desearlo, envidia es, sí, desear aquello que tiene aquella persona, pero querer tenerlo solo uno. O sea, si aquel tiene un carro, envidio y quiere tener ese carro esa persona y que la otra persona no tenga nada. Entonces, envidia, quiero eso, quiero la presidencia, quiero el pastorado, quiero envidia, quiero lo que aquel tiene, pero que aquel se quede sin nada, que me vea a mí, que yo sí lo tengo. Eso es una envidia. Entonces, el hijo poneros es así, es envidioso. Ve que alguien va y como el cangrejo, hermano, si yo no subo, tú no, pero yo sí subo mi pata primero, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Los hijos poneros tienen envidia. Dile al que está a la par suya, tú no seas envidioso. Porque acá, fíjese, a cada quien el Señor le da lo que Él ha preparado para su vida. Hermano, una mujer va a tener su marido, un marido va a tener su mujer, sus hijos, etcétera, etcétera, su trabajo, etcétera, etcétera. Va a tener lo que el Señor le ha tenido preparado. Usted lo que tiene que buscar es la sabiduría del Señor para que pueda prosperar en esas cosas. Que prospere en su matrimonio, que prospere en su familia, que prospere en la escuela, que prospere en su trabajo, que prospere en lo que el Señor le da. Eso es lo que usted tiene que buscar, que le dé sabiduría para poder lograr eso. Entonces, no a la envidia, amén. Maligno, maligna, malo, mala, malvado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo tenía Caín, que era hijo del maligno, y por eso mató a Abel, porque sus obras eran malas, era un envidioso. Recuérdense que el primero que dio la ofrenda, que hizo el sacrificio, fue Abel. Entonces, hermano, Abel vino, da la ofrenda y ahora viene el otro, ¿verdad? Envidioso. Pero ahora nosotros sabemos el orden de la ofrenda, el orden de los sacrificios. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Primero es el sacrificio de sangre, morir uno a la carne. Y fue lo que hizo Abel. Y aquel viene y no hace un sacrificio igual, sino que ahora viene y entrega los frutos de la tierra, los granos, los cereales, que eso es lo que va dentro del lugar santo. Entonces aquel se adelantó porque quería hacer mal, envidioso, hermano. Siempre buscan más de lo que los otros tienen y que los vean a ellos como que ellos son los meros candeleros. Pero bueno, sigamos. Mire lo que significa degeneración. Cuando uno se degenera espiritualmente o físicamente, espiritualmente, moralmente. Pero oiga, uno de los significados: proceso por el que una persona o una cosa
o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía. Y ponen el ejemplo del el Imperio Romano se desmoronó por una profunda degeneración moral. Fíjense que al Imperio Romano nadie lo conquistó. El Imperio Romano se desmoronó solito. ¿Por qué? Porque se degeneró, empezó a hacer cosas dentro del mismo imperio, que el mal vino de dentro, no de fuera del Imperio Romano. Y así pasa en lo espiritual. No lo derrotan después, sino que uno empieza a desear, a tener envidia, a tener enojo, a tener celos, a tener cosas para con los demás, y espiritualmente empiezan a desboronarse, a degenerarse, y empiezan a involucionar hasta llegar a ser alguno de estos hijos que hemos estado viendo, hijos de la esclava, hijos del maligno, como lo estamos viendo ahora. El segundo ejemplo dice alteración grave de la estructura celular de una parte del cuerpo. Cuando usted tiene, tal vez le dio, no sé, no usted pues, ¿verdad? Póngale, le dio lepra a alguien, empieza a degenerarse la piel, empieza a morir, ¿verdad? A tener mal olor, a verse mal, se empieza a degenerar en las células, empiezan a morir, empieza a morir la carne. Entonces, de igual manera, en lo espiritual empezamos a morir de esa manera cuando nosotros empezamos a degenerarnos. Esto le pasa a los hijos del maligno. Amén. Bueno, entonces, mire, acompáñeme a Mateo, capítulo 13, versículo 38. Dice Mateo 13, 38, y el campo, y esto pongamos atención bien, porque esto es importantísimo. Y el campo, dice, es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Ahora estos hijos son hijos huíos, ¿ok? Entonces el Señor nos siembra para que podamos dar frutos, pero como hijos huíos. Pero dentro de los hijos huíos dice, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Pero algo muy interesante es de que los hijos del maligno, los hijos, esta palabra hijos es la palabra huíos también, pero en negativo. No me estoy volviendo policía, ¿verdad? Negativo, compañero, negativo. Sino que ya involucionó a ser un huíos, ya no tecnón, o sea, ya no un tecnón, ya no un hijo inmaduro del enemigo, sino que ya un hijo con conciencia, o sea, hace las cosas sabiendo qué es lo que está haciendo, el mal que está haciendo, la maldad que está haciendo, ya lo está haciendo con toda alevosía, con todo conocimiento. Entonces, estos son hijos del maligno, y es la cizaña, se les llama cizaña, la semilla, que es los hijos del maligno, son cizaña, hermano. ¿Y qué es la cizaña? Veamos qué es la cizaña. Pero perdón, antes de ir a la cizaña, una vez más, el campo, repita junto conmigo, el campo es el mundo. ¿Ok? Entonces, ten cuidado en el campo, porque en el campo han muerto muchos. A Abel, Caín se lo llevó al campo, se lo llevó al mundo. Mucha gente la sacan de las iglesias para ir al... vamos, hombre, es un bailecito, después regresas a la iglesia. Vamos, si solamente es un noviecito, una noviecita. Y después se los llevan al campo y ahí los matan. Esaú era un hombre de campo y perdió su herencia. Entonces, ten cuidado con el campo, que es el mundo. Muchas veces nos llama la atención el mundo, las cosas del mundo, pero en el mundo, que es el campo, han muerto muchos quedan tendidos, muchos pierden sus regalos, sus dones.
sus privilegios. ¿Por qué? Porque se van al mundo o se los llevan al mundo y empiezan a involucionar y llegan a ser, obviamente, hijos del maligno. Amén. Ok, solo quería enseñarle eso, mostrarle esa parte ahí. Entonces, ¿qué es lo que es cizaña? Viene la palabra cizañón, que es la palabra G2215. Y dice, es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies, dice, aristada, que crece en los campos. Mira una vez más, ¿dónde crece la cizaña? En los campos de cereales. Tan alta como el trigo, o sea que son iguales. Usted mira el trigo y mira la espiga y la cizaña, son iguales, son, bueno, no, parecidas, pues, ¿verdad? ¿Quién es el trigo? Nosotros somos el trigo. Amén. ¿Y la cizaña? Recuerden que el trigo son los hijos del reino. ¿Ok? Somos nosotros, somos los judíos. Diga, yo soy judío de... Bueno, pues. Entonces, y la cizaña, que es los hijos del maligno, crecen de la misma manera que el trigo, van creciendo igual que el trigo, dice, y la cebada, y pareciéndose al trigo, se aceptaba entre los judíos que se trataba, se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. O sea que para ellos la cizaña era un trigo que se degeneró, que empezó a cambiar su estructura, sus moléculas y todo eso, que empezó a formarse con diferentes sustancias, ¿verdad? Entonces, para ellos era el trigo que se degeneró. ¿Y qué le dije que era degeneración? Que perdían la virtud de las cualidades originales de sí mismo. Amén. Entonces, se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. Los rabinos la denominaban, mire qué tremendo esto, bastarda. Una semilla bastarda, un trigo bastardo. ¿Usted sabe qué es bastardo? Bastardo, por ejemplo, en un matrimonio, una pareja, no matrimonio, una pareja que tiene hijos sin casarse. Esos hijos, por medio de la ley y también en la palabra, se les llama bastardos. Cuando no te casas y tienes hijos, esos hijos son llamados bastardos. Se escucha feo, pero pues así es. ¿Verdad? Por ejemplo, tal vez no, mejor ya no sigamos ahí. Miren qué tremendo, hermano. Entonces la cizaña es una semilla bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas. Fíjense lo tremendo. O sea, estamos viendo los hijos del maligno, los hijos poneros. ¿Qué es lo que pasa con estos? Estos son la cizaña. ¿Qué son las cizañas? Son falsos. Son falsos. Te sonríen, pero luego nada más están metiendo contigo para sacarte cosas, para hacer las cosas mal, para ponerte a hacer cosas malas, o para sacarte del lugar, o para apartarte del lugar, etcétera, etcétera. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos se les aconseja, miren hermanos, hermanas, o a los jovencitos, ¿verdad? A las jovencitas, no busque pareja del mundo, ¿verdad? Porque la pareja del mundo lo que va a venir a hacer es sacarlo de la iglesia y se lo va a llevar y después, y siempre yo no sé quién les ha metido eso a la cabeza, que dicen, no, es que yo lo voy a transformar, por mí se va a volver cristiano, por mí se va a volver cristiana. No, te van a llevar al campo y te van a matar, es lo que pasa siempre. No lo digo, hermano, mire, tantas veces que lo he visto. Tantas veces que lo he visto. Y por eso dentro de las iglesias hay cizaña. Hay, entre comillas, hermanos, pero que no son hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por sus frutos le conoceréis. Entonces, si ese disque hermano no le gusta ir a la iglesia, o te lo llevas a la fuerza, no le gusta servir, y etcétera, ¿qué más podríamos decir de un buen hermano?
hermano, no es hermano, su corazón no se ha convertido. Y a veces se juntan, ¿verdad? Se casan. Y ya después ya no quieren ir a la iglesia. Ya, pero mire, qué tremendo. Bueno, dile al que está a la par suya, gracias a Dios, tú no eres así. Entonces, mire lo que hace la semilla, la cizaña o los hijos poneros, los hijos del maligno. Las semillas de esta planta son venenosas. O sea, puro veneno, ¿verdad? Ah, por mí lo dijo. O por ti lo está diciendo, ¿ya viste? Por eso no me gusta venir a los servicios. Por eso no me gusta ir allá. Por eso no me gusta ese pastor. Escuché un día que dijo alguien, no hace mucho, dijo, yo escucho a un pastor, a un apóstol reconocido de allá de Guatemala, pero yo no sé por qué habla tan mal por qué defiende tanto al presidente de aquí en los Estados Unidos. Están poniendo veneno, ¿verdad? Entonces les gusta poner veneno, ya ves. ¿Y para qué? Pues, ¿y por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? A mí nadie me manda. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Pero bueno, hijos poneros que han involucionado o están involucionando, están perdiendo la forma original que ellos tienen. Amén. Son venenosos para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Entonces mire cómo va involucionando, ¿verdad? De estar bien, al comer o al juntarte con esa persona te empieza a dar su sopor. No support. Sopor, ¿verdad? ¿Qué es sopor? Es un sopón, dirá usted. No. Empieza a dar como sueño. Sueño espiritual. A la iglesia te llegas a dormir. O cuando empiezan a explicar las cosas. Es que eso no lo entiendo. No le atinan, hermano. No le estoy diciendo que le da sueño, porque a mí también me da sueño. Estoy hablando en lo espiritual. Si usted se levanta desde la madrugada, obvio que a esta hora va a estar cabeceando igual. Y si yo estuviera ahí sentado, también estuviera cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2. Pero en lo espiritual, entonces, no, hombre, es que como que me da pereza hacer eso. Es que tal cosa, le encargan tal cosa y no la hace. Es que me dio pereza, es que no encontré y ni buscaron. Les da sopor, empieza a dar sopor, náuseas. Náuseas es querer vomitar las cosas. Lo que ya has comido, la palabra que has comido, ya aprendiste que las fiestas de este mes no son muy buenas. Y ya lo aprendiste, pero empiezas a vomitar la palabra. Sí, pero ¿y qué tiene de malo, pues? Pero ¿y por qué, pues, si nos reunimos tan lindo que es hasta... Empieza a dar náusea, convulsiones. Hasta los ojos se le traban. Estoy hablando en lo espiritual, hermano. E incluso la muerte. Muchos se apartan. Hermano, usted lo ha visto, lo he visto, no solamente acá, en todas las iglesias. Gente que con cuánto amor estaban, ¿verdad? Y de repente viene alguien, un hijo del maligno, empieza a meterle veneno y aquellos que estaban bien parados, que podían haber llegado a ser algo más, se los llevan al campo y los matan. Se mueren. Y ahora ya no quieren. Y siguen con las cosas del mundo, ¿verdad? Que aunque le pongan nombres de Cristo o de Jesús, son del mundo. Recuérdese que cuando iban a crucificar al Señor Jesús, cuando estaban en el tribunal, cuando les dijo Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? A Barrabás. ¿Y usted sabe cómo se llamaba Barrabás? Jesús. Jesús Barrabás. Entonces, mire Pilato como dijo, ¿quieren que les suelte a Jesús Barrabás o quieren que les suelte a Jesús el Mesías? Bar es hijo en hebreo y Abba es padre. Entonces era
Jesús, Barrabás, lo que usted dice, Barrabás así rapidito, es Jesús, hijo del Padre. Y Jesús, el Mesías, el ungido. Eso les preguntó, ¿quién quieren? ¿Al hijo del Padre o al ungido? Y ellos pidieron que crucificaran al ungido. Entonces, el nombre Jesús lo van a utilizar en todas partes. El nombre de una iglesia, van a ponerle a esa iglesia, pero si siguen haciendo las cosas del mundo, son cosas del mundo, aunque tengan el nombre Jesús. El nombre Jesús, en Latinoamérica lo utilizamos un montón. Entonces no es el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino el nombre de Jesús, que es un nombre que usted y yo no conocemos, solo el Padre y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Bueno, ok, sigamos pues, sigamos. ¿Dónde estábamos? A la muerte, dice. Las plantas pueden separarse, pero la costumbre es como en la parábola, dejar la limpieza hasta que se aproxima la época de la cosecha. Entonces, ¿qué va a pasar con esta cizaña que es trigo falso? Entonces, y si está con el trigo y son trigo falso, ¿dónde están entonces? En la iglesia. Hermano, no estamos hablando del mundo. El mundo es el mundo y usted sabe dónde está, qué es lo que hacen y ellos nos esconden, le dicen no quiero nada con Dios. Están en el mundo. Y al mundo nos mandó el Señor para predicar el evangelio. Y en la iglesia para enseñar. Predicar y enseñar. Entonces ahora el trigo el trigo y la cizaña, que la cizaña es la semilla falsa, están en la iglesia. Por eso usted tiene que aprender, conocer de la palabra del Señor, pero oiga, no solamente conocer, sino recibir la unción, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo para poder entender, porque los espirituales entienden y se mueven en lo espiritual, pero los carnales no. Ahora los cizañón o la cizaña se mueve en lo carnal, porque la envidia, los celos, todo eso es carnal, hermano. El campo es del mundo. Entonces, y van a estar dentro de la iglesia. Ay, vamos, hombre, no vayamos hoy a la iglesia, etcétera, etcétera. Ya usted lo escuchó. ¿Qué va a pasar con la cizaña, que son los hijos del maligno? Porque ya entendimos eso, ¿verdad? Que la cizaña, que es la semilla falsa, el Señor dijo, vosotros sois la semilla. Entonces, pero ahora viene el enemigo y también pone su semilla, que es la cizaña. Entonces, dentro de la iglesia hay cizaña. Por eso usted, amado hermano, que está allá a la par, ¿verdad? Que porque dice aleluya, el único que sabe es el Señor, obviamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Servirle al Señor, buscar de Él, aprender de Él, pedirle al Señor, Señor, lléname de tu presencia. Porque solo Él sabe qué es lo que estamos haciendo nosotros en lo secreto. ¿Qué es lo que pensamos? Ahora, Él lo sabe y la persona que está haciéndolo. Entonces ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, si estás involucionando, si estás yendo hacia abajo, si se está corrompiendo tu espíritu, está cambiando su forma original, entonces vuélvete. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene el poder para transformarlo. El Señor tiene el poder para reformarlo, hermano. ¿Amén? Ok, bueno. Entonces, a la cizaña, al final, dice que el Señor va a enviar a sus ángeles y van a tomar la cizaña y le van a echar al fuego. Al fuego. Entonces, los hijos del maligno tienen todas estas cosas. Por eso los conoceréis, dice, por sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Sus obras son poneras, son envidiosos, les dan celos, les dan envidia, les da enojo, matan a la gente, ponen veneno en la gente, en la palabra, etcétera, etcétera, en todo eso. Mire lo que dice Mateo 5:21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Recuérdese, ¿qué es lo que hace el hijo del maligno? Mata. El hijo del maligno mata. Ahora aquí está diciendo, recuérdate que antes se dijo que si matabas
ibas a ser, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora viene el Señor hablándole a aquellos que están, a la semilla falsa, que están dentro de la iglesia. Ahora le dicen, no es que solamente los mates así, ahora te voy a decir algo. Pero yo os digo, dice Mateo 5:22, yo os digo que todo aquel que esté enojado, aquí era matar para ser culpable en la corte, pero aquí dice que el que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora ya no es de obrar, ahora es de solo pensar. Ya no le quiero hablar a ese hermano. ¿De qué hermano está hablando? De los hermanos en Cristo. Es culpable de la corte. Esto le está hablando a los hijos del maligno, a los poneros. Entonces, hermano será culpable de la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. ¿Cuál es la Corte Suprema? Recuérdense que hay dos cortes. Bueno, hay tres cortes, ¿verdad? O tres juicios. El juicio del Espíritu Santo, que lo tomamos nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena. Pasamos el juicio del Espíritu Santo, nos ponemos a cuenta, el Señor nos convence de pecado, de justicia, etcétera, etcétera, y nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos dignos. Nadie puede tomar la Santa Cena indignamente, dice. Bueno, sí lo puede, pero aquellos que lo han hecho han muerto, etcétera. Se han enfermado y han muerto, dice. Se han degenerado. Entonces, y el otro juicio es el juicio del Señor Jesús, que a ese nos tenemos que pasar. Ese es el bimá de Cristo. Ahora, la Corte Suprema ya es en el juicio del Padre, en el trono blanco. Y ahí dice, cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Entonces, aquí, hermano, tenemos que hacer un cambio nosotros. Y por eso es la importancia de que nosotros no involucionemos, no evolucionemos, porque en la evolución hay premios, hay galardones, pero en la involución encontramos, tenemos que pagar nosotros. Tenemos que pagar las acciones, las palabras, los pensamientos, los sentimientos, todo aquello malo que hicimos, porque lo hicimos pensando, creyendo, hermano, no creyendo, sabiendo que era lo que estábamos haciendo. O sea que no fue por equivocación, no fue sin querer queriendo, sino sabiendo. Los hijos poneros, los hijos del maligno saben exactamente lo que están haciendo. Y estos, les dice el Señor, mira, esto te va a pasar. Si sigues haciendo eso, pensando, odiando mal a tu hermano, eres culpable ante la corte del Señor. En el bimá de Cristo. Y si le llama raca a uno, raca, no urraca, ¿verdad? No, que, ¿sabe qué es urraca? No. Es un ave que le hace urraca, urraca. Bueno. Entonces, raca era una ofensa, pero grande en esos tiempos ahí con los hebreos, ¿verdad? Decían raca, era como decirle, eres un tonto, tienes cabeza de camarón, cabeza hueca. ¿Verdad? ¿Usted sabe qué es lo que tienen los camarones en la cabeza? ¿Verdad? ¿No? Sí, no está en el estomaguito, no está en los intestinos, sino que en la cabecita lo que se desecha. Y por eso tiene que limpiarlo. Bueno. Pero bueno, era una super ofensa a su hermano. Entonces, mire, estas son cualidades, si lo podemos llamar así, de los hijos poneros, de los hijos del maligno. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Los hijos del maligno son homicidas. Ay, mire la alarma. Estamos en vivo, ¿verdad? Qué bueno. No se apagó.
Bueno, ay, que suene. Entonces, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, los hijos del maligno no tienen vida permanente en él. O sea que es como es una involución. O sea que todavía como que cuando tiene una llama y le pone un bote encima, ¿verdad? Y empieza la llama a irse poco a poco porque el oxígeno se está acabando y la llama empieza a hacerse pequeña, pequeña hasta que desaparece. Entonces, los que están involucionando aún tienen vida en ellos, pero al estar haciendo las cosas malas, las obras poneras, empiezan ellos a perder esa vida eterna, esa vida en ellos se les va, no la vida física, sino que, bueno, y algunos también, ¿verdad? Porque al hacer las cosas malas también, aunque ellos creen que echándose los tragos o las botellas de tequila y todo eso, tienen vida, no, lo que están haciendo es muriéndose, haciendo drogas, lo que están haciendo es muriéndose su cuerpo, pero estamos hablando de lo espiritual. Entonces, esa vida Zoe, esa vida que el Señor nos da, empieza a desvanecerse y no permanece en ellos. Entonces, muere. ¿Qué significa? Si nosotros morimos, amado hermano, se nos va la vida esta, significa que terminan en el infierno. Es la muerte eterna. Porque hay algunos que dicen que uno no pierde la vida, no pierde la salvación, pero hermano, si confesándolo con su boca la recibe, negándolo con su boca la pierde. ¿Y cómo podemos llegar a negarlo? Al empezar a involucionar. Cuando se empieza a escapar esa vida, empezamos a proferir cosas malas en contra del Señor. Aleluya. Mire este otro, rapidito porque ya el tiempo se acabó. Mateo 13, 40 al 42. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Entonces los hijos del maligno van a ser recogidos en el fin del mundo. O sea que esos van a mantenerse, hermano. Y hoy, una vez más, no estamos hablando de las personas en el mundo que no conocen al Señor. Estamos hablando de aquellos que conocieron del Señor y empezaron a involucionar. Que según ellos están alabando al Señor, pero están haciéndolo a su manera porque le están dando gusto a la carne. Y se enojan cuando se les deja saber que están haciendo mal. Y al contrario, en lugar de pensar y considerarlo, a ver qué es, no, empiezan a atacar, hermano, van a robar ovejas a las iglesias, etcétera, etcétera. Todos estos son hijos del maligno. ¿Qué va a pasar con estos? Que son la cizaña de la misma manera será tomados en el fin del mundo, van a ser recogidos y se van a echar en el fuego. Los hijos del maligno van a terminar en el fuego. ¿Qué pasa en el fuego? Se acaba. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Los hijos del maligno son piedras de tropiezo, hermanos. Cuando le eres piedra de tropiezo a alguien, es porque estás involucionando. Mira, si pasó sin querer, pídele perdón al Señor, o pidámosle perdón al Señor y arreglemos eso, ¿verdad? Pero si con todo conocimiento, con todo entendimiento, nosotros estamos siendo piedra de tropiezo a aquella persona que quiere más del Señor, que quiere servirle al Señor, quiere dar al Señor, quiere hacer esto para el Señor, y te están deteniendo, hermano, estos son hijos del maligno, que son cizaña. Por eso ten cuidado, si tú no quieres ir más a la iglesia, si tú no quieres nada más con el Señor, que sea esa tu decisión, pero no te metas con la decisión de aquellos que sí quieren seguir. Porque por eso el Señor dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis niños, mal le valdría. Porque está diciendo que esa persona ya involucionó, ya negó al Señor. Pero ahora no está solamente va a pagar por su vida, sino va a pagar por aquellos que hizo tropezar. Ay de aquel que les haga tropezar.
Entonces, Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir. Mire lo que le espera a los hijos del maligno, hermano. Sí le ha puesto atención todo lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que obran? ¿Cómo obran los hijos del maligno? ¿A quiénes se les llaman los hijos del maligno? ¿Qué son la cizaña? ¿Cuáles son las características de esta cizaña que son venenosos? Hermano, mire, yo a veces me pongo a pensar en aquellos que se han llevado gente de las iglesias, que los sacan y luego a los que sacan andan por otros lados haciendo, y poniendo en mal a otras. Hermano, no se dan cuenta que lo que hicieron fue involucionar a ser hijos del maligno. Y una vez más, la palabra hijos ahí ya no es palabra, ya no es tecnón, sino que huíos, pero en la manera negativa. O sea que son hijos ya bien plantados con el maligno. Eso está tremendo. Pero bueno, tenemos que aprender, tenemos que crecer. El tiempo se acabó. Y debemos de finalizar. Ay, permítame a ver si encuentro un último versículo. Mire, mire, hermano. Bueno, miren, voy a este primero. Solo voy a leer nada más. Mateo 13:19. Dile al que está a la par suya, tienes que crecer, tienes que evolucionar. Mire, a todo el que oye la palabra del reino, recuérdense que Juan el Bautista vino, ya el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús dijo, si con el dedo de Dios echo fuera demonios, eso significa que el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea que el Señor vino a predicar el reino de Dios. Entonces escuchan el evangelio del Señor Jesús de salvación y escuchan lo que es el reino, que el Señor quiere que tú llegues al reino de Dios. No te lo pierdas. El Señor quiere que llegues al reino de Dios. Ahora dice, a todo el que oye la palabra del reino, oye, y no la entiende. Cuando no entiendes las cosas, ¿qué es lo que pasa? No lo haces, no lo pones por obra, no lo practicas. Por eso muchos son fácilmente engañados, porque van a la iglesia y solo quieren estar sentaditos. Y el ministerio quíntuple, los 5 ministerios están para la edificación de la iglesia, pero para prepararla para el servicio, no para que estén sentaditos. ¿Amén? ¿Dice usted amén? Oh, ay. Usted ya le va a llegar su tiempo, hombre. Sí, hermano, ahorita que está todo esto así como está, tenemos que levantar cabeza y decirle, Señor, yo no quiero estar sentado. Lo que haya pasado, Señor, y si el Señor es el que borra los pecados, hombre, y nos da todo lo necesario para salir adelante y ganar las almas, que es lo que nos ha mandado el Señor Jesús. Y para ganar almas tiene que haber un servicio, tiene que haber obras, una práctica. Entonces, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es importante. El Señor decía que Él predicaba y enseñaba. Entonces, tenemos que enseñar para que usted pueda entender. Y cuando usted entiende, entonces usted se da cuenta que las cosas que el Señor nos manda a hacer tienen un significado, tienen un propósito, y el propósito es que estemos con Él. ¿Pero por qué? Porque lo entendemos. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Ahora ya lo entiendes. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque no solamente es de oír, sino que de entender. El que no entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién entra a tu corazón? Cristo. Porque el Señor también dice, yo soy el sembrador. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es Cristo. Y sembró la semilla. La semilla es Cristo. Y la siembra en nuestro corazón. Y viene el maligno y saca esa semilla y mete su semilla, reengendra. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Tú no tienes que estar junto al camino, tú tienes que estar en el camino. Amén. Ok, ahora sigamos
Filipenses 3 del 18 al 19 dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora, como, bueno, ¿qué era lo que decía aquí? Que andaban mal, hermano, andaban en la carne, andaban de rebeldes, andaban de desobedientes, porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando. Fíjese Pablo acá, hermano, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel hijo del maligno que anda haciendo esto, envenenando el corazón, la mente de los demás, aquellos que andan sacando a la gente de la iglesia, del servicio, que se burlan de ellos, hermano. Ya le vas a dar el dinero al pastor. ¿Y por qué quieres escuchar otra vez eso? ¿Y por qué tan religioso? Se burlan, hermano. Ten cuidado, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin, oiga, el fin de estas personas, de los hijos del maligno, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ay. Uno más y nos vamos. Judas capítulo 1 versículo 4. Y yo en esto me finalizo. Pues algunos hombres se han infiltrado. ¿Quiénes son los que se infiltran? La cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña es muy parecida. Ay, es que ese hermano, esa hermana, tan atento, tan esto, pero luego se los van sacando, les van metiendo, no, mira, yo como que, o tú sí traes para pastor y le meten y se van y abren sus propias iglesias, ¿verdad, hermano? ¿Cómo es alguien enviado? Alguien que es llamado, primero es siervo, está a los pies de su líder, de su pastor, ¿verdad? El Señor le da ese llamado a él, tal vez lo tiene, pero se lo va a confirmar por medio de la cabeza. Y la cabeza lo va a llamar y lo va a enviar. Pero cuando uno se envía solo, entonces ahí ya no le estamos sirviendo al Señor. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. La cizaña es la que se infiltra, que parecen lo mismo, pero no lo son. Los cuales desde mucho antes estaban marcados, fíjense qué tremendo, para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Cuando están en el libertinaje, cuando están haciendo las cosas que a ellos les agrada en la carne, cuando dicen, es que yo sé que no es verdad esto, pero me gusta celebrarlo, o yo ya no quiero estar en la iglesia. Mire, perdón que le hable mucho de eso, de que se lo sacan de la iglesia o se van de la iglesia, porque esto es lo que pasa en la involución. Este es el trabajo del enemigo, es el trabajo del maligno, de meter esa semilla de veneno para sacarlos. El trabajo del enemigo no es estarle sobando la cabeza en la iglesia, el trabajo del enemigo es quitarle su salvación. Que usted niegue a Cristo y lo confiese a Él. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso tenemos que hablar claramente con eso. Ahora, ¿qué necesitamos para no caer en eso? Efesios 6:16. En todo tomando el escudo de la fe. Tienes que mantener tu fe, hermano, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos ¿de quién? Del maligno. Con la fe puedes apagar los dardos del maligno. Para que tú te mantengas. Mira, ahora cuando te vengan envidias, toma la fe un momento. Yo no soy del maligno. Así que envidias, fuera. Un mal pensamiento, ¿sabe por qué estará haciendo? Sácalo. ¿Sí? En el nombre de Jesús, mi fe está puesta en Cristo. Mire, este fue mi pensar siempre, cuando yo me convertí. Yo voy porque soy de Cristo, estoy aquí en la casa porque soy de Cristo, y el Señor colocó a esta persona, a este líder, a este pastor acá, Él lo colocó. Si él hace bien las cosas o hace mal las cosas, él se las va a arreglar con el Señor. Mi trabajo es ayudarle para que salgan bien las cosas. Lo que va a hacer,
Si se compra una casa, si se compra un carro, si no compra nada, si anda con chanclas, si anda todo, cosa de Él y el Señor. Mi trabajo es ayudarle a hacerle las cosas más fáciles para que el Señor sea agradado. El resto, ay, es que mi diezmo, no, perdón, esos son del Señor, se los diste al Señor. Ay, es que mis ofrendas, no, esos son del Señor, no son tuyas, ni del pastor. Pero entonces, la fe, necesitamos la fe para vencer al maligno. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias papá. Gracias papito lindo, gracias bendito Dios. Gracias porque nos das palabra para mantenernos en pie. No queremos estar junto al camino, queremos estar en el camino. No queremos ser piedra de tropiezo, porque esos son los enemigos de la cruz. La cruz por la cual, bendito Señor, hoy nosotros tenemos perdón. Porque en esa cruz tú perdonaste todos nuestros pecados, moriste y contigo, Padre, murieron todos los pecados, todas las culpas. Nos limpiaste, Señor. Y cuando nosotros empezamos a sacar a la gente, a envenenar a la gente, a envidiar las cosas de los demás, lo que Dios les está dando a los demás, nos volvemos hijos del maligno. Mas el Señor quiere sellarte para que no te apartes de Él, y la manera para que tú quedes siempre sellado es por medio de la fe. Porque por medio de la fe los dardos del enemigo, del maligno, serán apagados. Por eso dile al Señor: Señor, mi fe está bajando, auméntala, Señor. Dame de tu fe, lléname, Señor. Yo no quiero hablar de la manera que los hijos del maligno hablan. No quiero pensar de la manera que los hijos del maligno piensan. No quiero obrar como las obras del maligno, obras poneras, pensamientos poneros, palabras poneras. Bendito Señor, oh, acciones poneras. Padre, yo no quiero ser así, dile al Señor. Yo quiero ser hijo huido, tuyo, Señor, y no del diablo. En el nombre de Jesús, dile al Señor: Señor, ayúdame si te he fallado, si he obrado de esta manera. Perdóname, dile, perdóname, porque yo quiero estar contigo. Yo no me quiero apartar de ti. Yo quiero acercarme cada vez más a ti. Enséñame, Señor. Es necesario que aprendamos. Porque tu palabra dice, Señor, que aquellos que escucharon el reino pero no lo entendieron, lo escucharon del evangelio, lo escucharon del reino de Dios, pero no entendieron. El maligno quitó la semilla que tú habías sembrado. No puedes quedarte como un niño, no puedes quedarte sin entender qué es lo que estás haciendo. No lo hagas por la carne, hazlo por el Señor, y para eso necesitas el Espíritu de Dios. Dile: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor, de tu precioso Espíritu, porque yo quiero entender tu palabra. Yo no quiero solamente oírla, yo quiero entenderla, y al entenderla yo la pondré por obra. Me pondré a hacer, a caminar, bendito Dios, a obrar, Padre Santo, a hacer obras buenas para ti, papito lindo. Te lo ruego, Señor, aunque sé que no es por obras que viene mi salvación, sino por tu gracia, por tu sacrificio, Señor. Pero cuando nosotros te recibimos, nos hacemos parte de ti, Señor amado, y las obras que tú hiciste fueron obras buenas, y yo quiero aprender, practicar esas obras, porque quiero ser tu hijo siempre. Aquellos que quizá me están escuchando y no han recibido al Señor, y que aún no han recibido esta gracia, esa misericordia, ese bendito amor, ese regalo que es gratis para ti, pero Cristo pagó por ti. ¿Quieres recibirlo hoy y pasar a ser hijo, nacer de nuevo? Si tú quieres hacerlo, solamente di: ahí donde estás, Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi vida. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Yo te recibo en mi corazón como mi único Rey y Salvador. Me arrepiento de todo mal y te acepto como mi único Rey y Salvador. Guíame, Señor. Ponme en el camino y no permitas que me salga, hasta estar contigo en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, busca una casa donde congregarte.
Ponte a los pies de un pastor que te guíe hacia Cristo, no hacia las cosas del mundo, sino hacia Cristo, para que puedas mantener tu título de hijo de Dios. Padre, yo bendigo este pueblo. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu misericordia. Revela en ellos tu palabra y que entiendan cada día más tu palabra y la pongan por obra, que es como nos damos cuenta la misericordia y la grandeza de tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es bueno. Aleluya.